Bueno, lo voy a presentar, puede tener derecho a réplica si no es muy justo, pero bueno. Martín Stoyanovich es un cronista, esto corre por nosotros, creemos que es uno de los mejores que hay en Rosario, más allá de que por su juventud en el periodismo, hay nombres más conocidos popularmente, pero es uno de los mejores. Sobre todo creo que es porque se involucra, analiza y es parte como activista, como militante, como periodista. Él sabrá de qué manera de muchas de las historias de las cuales él habla, que muchas veces son historias de vida, otras veces son historias de muertes que curten la piel social de Rosario. Es además periodista de la capital, es autor de este libro, que, a ver si lo podemos acercar, bueno, que es ¿Quién cavó estas tumbas? Que es una serie de crónicas de historias rosarinas, bien rosarinas, que esto también corre por mi cuenta, abreva en una tradición del periodismo militante, que tiene a Rodolfo Walsh como uno de sus grandes emblemas, lo cual es un elogio, por supuesto. Y bueno, y queríamos hablar un poco de las historias que vivimos hoy y después también un poco de las historias que vivimos en el pasado, que son algunas de las que están en este libro, en nuestra machucada pero querida ciudad de Rosario. ¿Cómo está, Martín? Bueno, chicos, muchas gracias por la presentación, por la invitación. La verdad que es un privilegio y un honor. Bueno, no, es nuestro el privilegio. ¿Está bien la presentación? No. Bárbaro, Bueno, bárbaro. perfecto, Sí, listo. por favor. Arrancamos bien. Eh, Bueno, Martín, hace unos días publicaste bueno, vos escribís en el diario La Capital, te leemos bastante seguido. Hace unos días escribiste un artículo que algunos pedían por favor que lo mandemos porque estaba para suscriptores. No voy a decir quién es, pero bueno, bueno, vos ahí relatás dos historias relacionadas al crimen organizado y bueno, un poco la connivencia estatal, policial, etcétera. ¿Podés contarnos un poco sobre estos casos? Sí, a ver, esta nota, por ahí lo que yo buscaba con ella era plantear cómo a lo largo de la historia, de los años recientes en Rosario, no hay banda narcocriminal que no pueda crecer, instalarse, mantenerse, si no es con una pata policial, de cualquier tipo, ¿no? Hay distintos tipos de convivencia policial. Incluso en las dos historias o dos situaciones que yo comento en esa nota son muy distintas. Pero un poco ese es el key de la nota, poder plantearnos cómo en un escenario como el actual en Rosario, donde pareciera que la baja de homicidios tiene que ver principalmente con el control absoluto de las bandas narcos, aparecen nuevos jugadores y demás, y con la sospecha firme, diría ya no sospecha, de que hay connivencia policial. Ese es el caso de una de las situaciones que comentamos en la nota, ¿cuál es? que es el policía prófugo que se llama Jonathan Garraza, un policía de la provincia de Santa Fe, que estaba siendo investigado como parte de la estructura de esta banda que se viene mencionando desde el año pasado, mediados del año pasado, pero que se comenzó a mencionar mucho más después del asesinato de Pichín Bracamonte, el jefe de la barra de Central, que es la banda de los menores. Como una de las hipótesis, se plantea que los menores pudieron ser al menos la mano de obra de ese homicidio, ¿no? Una hipótesis que, por otro lado, por el momento no tiene ahí como un asidero muy firme, digo, que se plasme en resultados ahí en la causa. Pero bueno, a partir de que se empieza a mencionar a los menores, se acentúa la investigación sobre esa banda. Es en ese marco que cae en Buenos Aires uno de sus presuntos líderes, que es Lisandro Contreras, que es una persona que venía gozando de un anonimato asombroso. Incluso más que otra persona que aparece como líder de la banda, que es Matías Gazzani, que también venía gozando de un anonimato, pero que ya desde marzo tenía pedido de captura. Entonces era una persona de la cual ya se estaba preguntando cada vez más quién es, de dónde viene. Pero este Contreras, casi en absoluto silencio, hasta después del asesinato de Pichín, venía manejando aparentemente no solo su vínculo con la banda de los menores como quizá un brazo más gatillero de su organización, sino también se sospecha de que es un peso pesado nuevo en el esquema del narcotráfico un poco más complejo en Rosario y la región. Investigando a esta persona, aparece bajo investigación este policía Garraza,
que horas después del allanamiento a Contreras en Buenos Aires y su detención, lo van a buscar a su casa y a otro domicilio vinculado a su familia y no lo encuentran. La sospecha es más que obvia. Nunca visto. Alguien avisó, claro. Alguien avisó que podía estar siendo buscado o que lo iban a allanar y todavía hoy aparece como prófugo con pedido de captura. Es una persona que el 14 de noviembre mejor dicho, está demorada, pero a los 3 o 4 días la largan, ¿no? En un procedimiento de calle, buscando o siguiéndolo a él, siguiendo a este policía, otros policías, digamos, que están investigando, para la fiscalía, buscando a Contreras, van a un bar, ven a esta persona, el policía de raza, ven a la mujer, o una mujer que la señala como pareja de Contreras en un bar, y a una persona de espaldas que juraban las personas que estaban ahí investigando y avisándole a los fiscales que era Contreras. Resulta que cuando buscan interceptarlo en el auto, en la calle, estaba solo, ya no estaba la mujer, estaba el policía con otra persona que no era Limón Contreras. Ahí se abre otro interrogante. Estaba en esa mesa y también le avisaron y tuvo la posibilidad de escaparse, o se equivocaron y fue más un error ahí de creer que era porque lo estaban viendo de espaldas y tal vez no lo era, y era una persona que tenía un arma, que tenía un permiso para tenerla. Por ende estuvieron un par de días detenidos junto con el policía y después lo largan. Se puede suponer de que los larguen para ver cómo se mueven, para ver si ese seguimiento les puede llegar a otras personas que están buscadas. Lo cierto es que sigue estando prófugo y con pedido de captura. Lo que yo apunto en esa nota es, bueno, qué capacidad tiene que tener un funcionario de la policía para mantenerse prófugo en este terreno. A ver, te meto este caso, digo, para ir de algo más concreto a algo más general. Hay un momento político evidente en el que Puyaro tiene una línea directa, y no está solo Puyaro en eso, de legitimación, de empoderamiento y hasta de apología de la policía, digamos, y de lavado de cara, una manera de decir lo que es una gran policía. El tipo el otro día apareció en la entrega de las motos, montado una moto como si fuera John Wayne, una cosa muy vergonzosa, digo, pero tratando de mostrar que es una policía eficiente, etc. ¿Cómo es cuando nosotros conocemos todas las historias de participación en narcotráfico, comisarios que cayeron, etc.? ¿Cómo inscribís vos estas historias que estás contando en relación a este relato del gobierno que trata de decir que la policía está bárbara, digamos? Sí, desde el laburo cotidiano en el diario lo que se busca es, mirar siempre un poco más allá de la información oficial, en el sentido de que no solo desde el relato del poder político, sino también en el ejercicio cotidiano de la comunicación de los partes policiales y demás, siempre hay ahí una bajada de línea que puede ser cuestionada, digamos, ¿no? Desde el punto de vista periodístico. Yendo a otra cara de este asunto, que es, el empoderamiento de la policía a partir de la aprobación de la ley de narcomenudeo en la provincia, habilita a la policía a cometer cualquier cantidad de delitos, disfrazándolos como procedimientos legales. Si vos te pones a ver los partes policiales, la mayoría, los partes policiales de detenciones por venta al menudeo, la mayoría empiezan con Flagrancia. Con un delito de flagrancia, en donde hay una persona que corre cuando ve a la policía y se mete en una casa donde tiene un montón de droga. Digamos, ¿no? Raro. Y raro sobre todo cuando es algo prácticamente sistemático, que empiezan a aparecer esas coincidencias, ¿no? Y después, a ver, son cosas que uno puede suponer, pero que después se plasman en evidencias, ¿no? Hay una causa muy compleja que pasó a mitad de este año, donde en un procedimiento de flagrancia, comunicado oficialmente, digo, como un procedimiento de flagrancia, se sabe que fue todo lo contrario, se terminaron robando 15 kilos de cocaína, no sé cuántos miles de dólares, armas y qué sé yo, y un montón de otras cosas, además de torturar y golpear y hacerlo pasar mal de una manera ilegal a las personas que estaban ahí detenidas, a las que habían llegado por un dato de calle. En esa casa hay droga, y se metieron de prepo, después oficialmente dijeron, los vimos de manera sospechosa, corrieron y se metieron en la casa. Digo,
el empoderamiento de la policía por parte del gobierno no apunta a eso, quiero decir, abiertamente, pero de alguna forma lo legitima. Digamos, el empoderamiento de la policía por parte del gobierno yo creo que va a una cuestión de respaldo para investigaciones quizás más complejas y todo lo que tiene que ver también con la regulación del territorio. Porque, digamos, si hay un factor que influyó determinantemente, de manera determinada en esto de la baja de homicidios, es el control del territorio que la policía nunca dejó de tener, sino que antes miraba para otro lado y quizás hoy, con varias herramientas, entre ellas la ley de narcomenudeo, puede controlar el territorio muchas veces cometiendo delitos y ahí hay un respaldo de parte del gobierno, digamos, ¿no? A ver, la explicación sí, o la versión o la lectura que hace el gobierno sobre el policía que delinque es el de la manzana podrida, digamos, ¿no? Bueno, si hay un agente infiel, vamos a caerle con todo el peso de la ley, pero no hay una lectura previa de que, bueno, históricamente la policía de la provincia de Santa Fe es parte del delito, ¿no? Y cómo nos anticipamos a eso al momento de gobernar, ¿no? Todo lo contrario, se empieza empoderándola con el discurso inicial, diciendo que incluso van a tratar de liberar o indultar a policías que estaban presos por delitos graves, que terminó de alguna forma sucediendo cuando liberan al policía Nocelli, que había sido condenado a 25 años por matar a 2 personas, digamos. Entonces hay un empoderamiento que va desde lo discursivo, desde el día 1, y que tiene que ver también con los vínculos, digamos, del gobierno con la policía y con los jefes, sobre todo, de la policía. Bueno, vos acá contás un poco algunas de las consecuencias que tiene este endurecimiento, no solo en lo discursivo, sino en políticas concretas del gobierno en relación a la policía, etcétera, ¿no? O sea, casi que parece que no hay Estado de Derecho, un poco en lo que decís, ¿no? O sea, uno sabe que un allanamiento se necesita una orden judicial para hacerlo, bueno, entrar a la casa de alguien porque no frena frente a la voz de alto, como actividad cotidiana es medio, bueno, rompe un poco con algunas cuestiones del Estado de Derecho, pero ¿ves otras consecuencias además de estas puntuales que nombrás en función de este endurecimiento de las políticas de gobierno? Sí, hay cuestiones que no tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones del crimen organizado, pero sí tienen que ver con los territorios y con la vida de los vecinos y las vecinas, digamos. Hay una cuestión que tiene que ver ahí con meter presos a pibes que no tienen DNI, es algo que se discutió judicialmente, que hay recomendaciones de jueces de que, bueno, no se estaría cayendo en un delito de parte de la policía si detienen a alguien por no tener documentos, siempre y cuando esa persona se haya resistido a ser identificada o se sospeche de que haya cometido un delito. Por el solo hecho de no tener DNI, no claro, se lo puede detener. Y eso es algo que está pasando muchísimo. Y no significa solo, qué pasa con esa persona que termina pasando una noche dentro de una comisaría, sino cómo eso en el tiempo repercute en la gente, ¿no? Si en medio de un contexto de violencia más generalizado en los últimos años, una alternativa a la salida es copar la calle o ocuparla en el buen sentido, digo, como pibes que están en una plaza, lo dejan de hacer con el paso del tiempo si tienen a la policía detrás que se lo lleva por cualquier cosa. Eso es algo que pasó mucho también en el año 2014, 2015, 2016, que curiosamente también Maximiliano Puyaro era el ministro de Seguridad, donde se notó una fuerte fragmentación de la ciudad por esta política de identificación en la calle. Lo que hace que los pibes no se animen a venir de los barrios al centro, y que genere ya una cuestión más ahí a largo plazo, ¿no? Que a mí se me hace difícil imaginar las consecuencias, pero un poco la podemos aventurar. ¿Qué pasa con una ciudad tan fragmentada, digamos, ¿no? Donde además de un montón de desigualdades estructurales, también está esa fragmentación ahí en los pibes o en la juventud de los barrios. Antes de hacerte la próxima pregunta, digo, no casualmente todas las medidas que tomó el gobierno centrales en lo político y en lo institucional fueron para derechizar el Estado de conjunto. Porque vos tenés la reforma que mencionás vos, Martín, para
habilitar a la policía y a los fiscales a tener un poder de decisión casi incuestionado, el aumento de la Corte, de los miembros de la Corte Suprema para tratar de buscar un control político sobre otro de los poderes, la reforma constitucional con el mero objetivo de legitimar la reelección del propio Puyaro, y todas estas medidas policiales que le han dado un poder de fuego muchísimo más fuerte que el que ya tenían. Ahora, después justo te íbamos a mencionar algo del policía Nocelli. Entonces muestra un poco la vara con la que mide todo Puyaro, más allá de esa cara de monaguillo bueno que trata de poner. Hace poco vino un nuevo desembarco de fuerzas federales a Rosario, el Plan Bandera, que no casualmente, no solo Bullrich y Puyaro, sino el propio Milei, cada vez que hace un discurso menciona a la ciudad de Rosario y reivindica eso, ¿no? Las tropas, si uno mira desde 2014, las tropas llegan, a veces tiene un impacto inicial de baja de los índices de criminalidad o de muertes violentas, etcétera, pero los problemas que supuestamente vienen a solucionar rápidamente continúan. Vos en el libro que mencionábamos al principio, mencionás el primer desembarco, que creo que fue 2014, en plena crisis, luego del asesinato del pájaro cantero, cuando escala la violencia de la banda de los monos, ese desembarco en el que Sergio Berni, que era ministro de Seguridad de Cristina, y Mónica Freire mandan un chamamé, creo que en la zona oeste de Rosario. ¿Cómo evaluás vos, históricamente, no este último desembarco, que después te podemos preguntar, históricamente, esa línea de desembarcos de tropas federales frente a los problemas de narcocriminalidad y de violencia acá en Rosario? ¿Qué evalúan, qué evaluación hacés? ¿Qué mejoró algo? ¿No? ¿Empeoró algo? Creo que con el paso del tiempo, quizá a contramano de lo que pretenden, digamos, quienes ubican a estos desembarcos como una herramienta efectiva, creo que con el paso del tiempo lograron que la gente se dé cuenta que no cambia nada, digamos, ¿no? Cuando vos vas a un barrio y hablas con las personas, primero que, digamos, yo generalmente voy a cubrir policiales y demás, y bueno, el comentario es, sí, a la noche no están, o en determinados sectores, o están dando vuelta por un lado y los tiros se escuchan por el otro. Digo, se dan cuenta que es más una cuestión ahí de parafernalia, que tiene que ver con esa demagogia punitiva, digamos, ¿no? Yo creo que cada desembarco tuvo alguna característica más particular. La del 2014 en un principio sirvió como para durante cierto periodo de tiempo, pocos meses, lograr ahí como una tranquilidad en los vecinos, pero después se volvió en contra de ellos esta cuestión que yo menciono en el libro, de tensiones arbitrarias, que es algo similar a lo que está pasando hoy. Entonces, después con el paso del tiempo fueron periodos más cortos. Yo creo que en esta oportunidad tiene que ver con uno de los pilares con los cuales los gobiernos explican el descenso de los homicidios. Hubo algo inteligente en la planificación del desembarco en esta ocasión, que fue la designación de puntos que realmente eran muy conflictivos y que en concreto y objetivamente se notó ahí como un descenso, porque junto con la ley narcomenudeo tiraron abajo un par de búnker, digamos, como que se logró ese objetivo de corto plazo. Se puede decir que se logró, aunque siguen ocurriendo, incluso en esos barrios determinados donde hizo foco el Plan Bandera, siguen ocurriendo homicidios, digamos, ¿no? Más allá de que la cantidad y la diferencia es abismal en relación a los 2 años anteriores. Y después creo que hay que ver hacia adelante qué va a pasar con este lineamiento que hay tan sorprendente entre provincia y nación, porque en algún momento se van a empezar a tirar para ver quién se queda con los laureles de haber bajado los homicidios. En algún momento del año que viene, que es electoral, digamos. Ya creo que pudo empezar a pasar con ese video que se difundió de personas encapuchadas diciendo vamos a matar a tal.
sobre el cual hay muy poca claridad, es muy raro. Entonces yo ahí creo que vos ahí te estás dando cuenta que hay diferencias, porque una cosa dijo el gobierno nacional en relación a volver a hablar de narcoterrorismo, el gobierno provincial medio como que dijo, bueno, hay que ver quiénes fueron, hay que ver la veracidad de este video, digo, como que tomó cierta distancia, después hubo allanamientos y demás, pero como te digo, o sea, eso está en Comodoro Pi y no se sabe quiénes son, quiénes fueron, nada, digamos. Entonces, a lo que iba es que en algún momento va a empezar esa puja, ¿no? Yo no creo que sea casual el término, la ubicación del término narcoterrorismo en Rosario, porque es algo que habilita mucho más al gobierno nacional a meterse en Como cuestiones problema federal. claro, en cuestiones de seguridad pública. Eso va a llevar a que el día de mañana los laureles queden más del lado de Patricia Bullrich y de Milei que de Puyaro, que de este lado, bueno, yo hice una nota alrededor de, bueno, ¿qué implica hablar de narcoterrorismo? Y desde la provincia decían, nosotros creemos que con lo que hay en la provincia podemos, ¿no? Que no es una especie de narcoterrorismo a la mexicana o como lo plantea por ahí Patricia Bullrich, que es algo que requiere del ejército armado en las calles de Rosario, digamos. Entonces me parece que en algún momento eso se va a tensar, digamos, ¿no? Y ahí vamos a ver qué pasa con los federales, porque recuerden que 2014 y demás, siempre había como esta tira de, bueno, te mandamos un poco, después te lo saco, después, bueno, vamos a ver cuánto dura Esta concordia. Sí, la concordia respecto del plan Bandera. Si uno creo que, o sea, si pasa revista hacia atrás y piensa cómo arrancó el año en términos de narcocriminalidad, fue un año, o sea, arrancó muy duro y pareciendo que iba a ser un año muy complejo, bueno, con un gobierno recién asumido y con una serie de atentados muy graves, o sea, matando directamente a laburantes en sus lugares de trabajo, bueno, nada, generándose un estado de retracción de la gente, ¿no? Por miedo, etcétera, paros de los transportes, etcétera. Ahora, si vos ves ahí, bueno, vos planteaste algunas cosas del último desembarco, en qué cosas por ahí destrabaron el problema, pero es más bien, vos qué visión tenés, que es más bien el desembarco, que hubo pactos con algunos sectores, porque también hay que considerar de que todo el mundo apunta a que los ataques de principio de año tenían que ver con un recrudecimiento de medidas para los presos de alto perfil, con una, nada, con un gobierno picanteando, subiendo fotos a lo Bukele. Bueno, si ahí hubo algún nivel de diálogo y negociación con sectores, o es solamente, bueno, la implementación del operativo. Yo creo que lo del plan Bandera pudo repercutir en el territorio donde quienes mataban y morían eran personas que no tenían que ver con el crimen organizado, solamente el último eslabón y el más precario y reemplazable de esa cadena, digamos. Entonces, ahí donde incluso algo que también se plasma, digamos, un descenso muy marcado de víctimas que no tenían ni siquiera que ver con ese eslabón mínimo, que algo que ocurrió mucho en el año 2021, 2022, 2023, personas que estaban tomando mate en la puerta de la casa y porque baleaban supuestamente un punto de venta al lado, la terminaban ligando. Eso tampoco pasó. Yo creo que la cuestión del plan Bandera, si tuvo algún efecto positivo en el corto plazo, es ahí más en el territorio, no en una cuestión que tenga que ver con el crimen más complejo. Los crímenes de marzo se comunicaron oficialmente como una represalia de presos de alto perfil ante el endurecimiento de las condiciones de detención. Pero eso es algo que desde mi punto de vista, digamos, es algo que se tiene que sostener como interrogante hasta que se esclarezca. Por eso es tan importante que sobre esos hechos de marzo se pueda esclarecer de dónde vino la orden y por qué. Eso es algo que todavía no está plasmado en la investigación. Se pudo saber que eran justamente menores, pibes muy chicos, que lo hicieron por 2 mangos, pero cuando ya querés indagar un poco más, llegaste hasta Chucky Monedita, que es un preso de gama media, no es de alto perfil, o sea, es indicado de alto perfil ahora y ubicado de esa forma. No pareciera que termine ahí. Claro, no termina ahí, digamos. Entonces hay que pensar qué hay más allá, digamos, ¿no? Y qué significaron los homicidios de marzo. Si fue solamente una represalia y a partir de ahí hubo
quizás cierto arreglo o acuerdo, o si la cuestión venía desde antes, y había ciertos jugadores que estaban un poco afuera de esos diálogos, o los jugadores tradicionales como los Mono y Alvarado estaban realmente afuera, y mientras tanto surgía otra banda de peso, como aparentemente podría ser Contreras. Pero son todos interrogantes que por ahora habría que plantearlos así, pero sobre todo con la experiencia de otros países del continente, en donde no hubo baja de homicidios o disminución de la violencia tan marcada, sino fue con una especie de acuerdo o regulación, lo que para mí no es lo mismo. Yo no creo que los grandes líderes narcos estén gozando de privilegios para que baje la violencia, sino quizás al revés. Fueron sometidos a restricciones muy duras y quizás con el tiempo se puedan ir ablandando a medida de que la cuestión en la calle esté estabilizada. Pero son todas conjeturas, digamos. Yo por eso pienso que por lo pronto es importante ubicarlos como interrogantes, digamos, porque no podemos arrojarnos a decir abiertamente hubo un arreglo sin evidencias, pero tampoco podemos ser tan ingenuos de no preguntárnoslo. Entonces me parece que por lo pronto vale la pena preguntarse y hacer todos los interrogantes posibles, y ahí es donde está la otra responsabilidad del Estado, que es esclarecer. Esclarecer eso, esclarecer, por ejemplo, las amenazas, porque Puyaro comenzó su gestión al primer día una balacera a un banco, una balacera al ECA, con amenazas dirigidas a él, a su familia, que bien que pan, y al otro día un montón de requisas en la cárcel. Un mes después, un mes y medio después, se supo que al menos 6 de esos atentados habían sido cometidos con armas que tenía la policía. Son 3 policías que están imputados, que cayeron por plantarle esas armas a una bandita de Parque Oeste, y con un cartel incluso con amenaza a Puyaro. O sea, la oscuridad es mucha como para decir solo porque el gobierno instala la hipótesis de que son represalias por las condiciones de detención y demás, o por no las condiciones, sino porque acá se acabó la joda y todo eso. Me parece que con toda esa oscuridad encima vale la pena preguntarse, digamos, ¿no? ¿Cómo se gesta todo eso? Bueno, yendo un poco a tu libro, que lo tenemos ahí y que lo pueden conseguir por la editorial de la UNR, vos en un momento en el libro decís que Rosario se maquilló muy bien con la soja y que bueno, que detrás de eso creció el negocio narco, que es una línea, digo, muy evidente de cómo exponencialmente creció. Ahora nos quedamos pensando un poco si también si detrás de esa frase también no pasa algo parecido con otras cosas que crecen detrás del crecimiento de la soja y del problema narco, que tiene un poco que ver con otras historias que narra el libro, que son historias que fueron muy movilizantes, sobre todo para sectores de la juventud y para sectores, bueno, de la militancia de los barrios, de la militancia de la izquierda, sindical, etcétera, que son el caso, por ejemplo, de Mecha Delgado, ni hablar del triple crimen de Villa Moreno, que para muchos de nosotros éramos muy jóvenes y fue algo que impactó mucho, digo, y que incluso para sectores de la clase media, que el problema... A 3 militantes del Frente Popular, Darío Claro, a Santillán. 3 militantes del Frente Popular, Darío Santillán, en una canchita en vísperas de Año Nuevo, creo, en Villa Moreno, para muchos militantes, por ahí más de clase media, que a veces acompañamos los procesos de los barrios, etcétera, o que militamos en las universidades, etcétera, fue algo que fue muy impactante y bueno, se llevó puesto semejante crimen, se llevó puesto, a esto iba la pregunta, a algo que a veces queda, me parece que medio solapado, que es el rol que tiene el Estado, ¿no? En Villa Moreno fue claro, ¿no? Se llevó puesto un jefe de policía, fue la primera vez que creo que se puso sobre la mesa. Bueno, si se puede pensar un poco eso también detrás de todas estas historias, que hay otro gran sujeto que es el Estado, cómo opera esta relación. Sí. Y hay distintas maneras de poder analizar esa cuestión, porque está el Estado, detrás de todas estas historias está el Estado
de forma represiva o como lo es la policía, o sea, podemos decir represiva barra ilegal o cómplice de esos asuntos. Entonces, como una gran parte del problema, cuando oficialmente se presenta como la principal parte de la solución, digamos. Pero después también hay muchos otros actores en el barrio o en los barrios donde se palpa mucho más toda esta cuestión de la violencia, digamos, porque eso es algo importante de destacar. Estas cuestiones que se vieron en marzo y que paralizaron a la ciudad vienen ocurriendo en los barrios desde hace más de 10 años, digamos, desde el 2010, incluso antes, y que fueron generando en la comunidad, en las comunidades de Rosario como una consecuencia muy, muy fuerte, un poco esto similar a lo que decía hace un ratito de cómo repercute el accionar policial. Bueno, la violencia de todas maneras, de todas formas, también repercute socialmente, digamos. Y ahí también debería estar el Estado, y siempre cuando no es de una manera represiva o policial, es de una manera precaria, desde el sistema de salud, desde el sistema de salud que implica atender a personas enfermas hasta pibes o pibas o personas o adultos con consumo problemático, centros de convivencia o el nombre que tenga, digamos, las áreas de desarrollo social en los barrios que por ahí buscan contener situaciones de vulnerabilidad y demás, también trabajan con un nivel de precarización total. Las escuelas también, digo, los docentes, ustedes lo sabrán, un salario magro, con condiciones tremendas y con muy pocas herramientas para poder contener esa cuestión de la violencia. Entonces, sí, yo creo que las consecuencias no solo son los números de los homicidios, sino también qué pasa con la gente que está todavía o que siempre estuvo y las formas tan precarias del Estado de hacer pie en el barrio. Eso es algo para mí elemental cuando se piensa en cómo se sale de esto. No se puede salir solo con un plan de seguridad. No. Algo ensaya en su discurso el gobierno provincial sobre la articulación, por ejemplo, en lo que llama el programa de intervención barrial focalizada, donde ellos buscan en estos lugares donde además están las fuerzas federales, también una coordinación con el Estado, con la escuela, con los centros de salud y demás. Pero si vos no equipás a esa parte del Estado, es prácticamente nada. Siempre van a estar en una situación de desborde que está con cualquier trabajador precarizado ante nada, ante todo, porque te va a decir que están desbordadísimos Sí, para trabajar esas situaciones, digamos, ¿no? Entonces, creo que es mucho más complejo que una cuestión simplemente de seguridad. Bueno, estamos hablando con Martín Stoyanovich, que es autor de este libro, ¿Quién cavó estas tumbas?, que realmente son crónicas que todo el mundo debería conocer, por lo menos los y las que miran este programa. Una de las historias que menciona ahí, es la que mencionás ahí, Martín, es la de David Moreira, un pibe que en una presunta ocasión de robo es detenido por los propios vecinos en la zona oeste, en el barrio Ascuénaga, eh, eh, y fue linchado hasta ser asesinado. Yo recuerdo cuando fue, nada que ver, ahora voy a la pregunta, pero recuerdo la primera manifestación que hubo en el barrio Ascuénaga, que era, seguramente vos estuviste, era como estar en un lugar desierto donde lo que en la semana anterior habían sido vecinos saliendo de las casas para ir a golpear a un pibe hasta matarlo, quemarlo, hacerle de todo, había un silencio atroz, todas las persianas bajas. Me hizo pensar un poco en la actualidad y te quería ver a ver si te hacía un link. Fue un hecho brutal, fue tapado obviamente porque hablaba de un aspecto verdaderamente truculento, pero me hizo pensar un poco en la actualidad, digo, porque hay como ahora un discurso bastante validado desde el Estado de la crueldad. Vos en el libro contás cómo antes del crimen y después del crimen hubo toda una manifestación en redes sociales, en grupos de Facebook, agrego yo muchas veces en los comentarios, en las noticias de los diarios, que es donde se expresa
lo peor del alma humana, por llamarlo de alguna manera. Muchos recomiendan no leer, pero ahí se Ahí palpa está. muchísimo el termómetro social, sin duda, Bueno, más allá de que sea dañino. a eso iba, a eso iba. ¿No había ya algo roto ahí? Digo, más allá de que ahora vino Milei, hay un discurso desde el Estado que se legitima eso, se disfruta de... Digo, ¿no había algo que ya estaba roto y que parte del discurso del progresismo, del Estado en ese momento, que había como un discurso del Estado te garantiza todo, etcétera? Ya no había un discurso, un sálvese quien pueda y contra quien quiera, porque no es sálvese quien pueda, sino si querés hacer lo que quieras con un pibe chorro, hacer lo que quieras. Digo, ¿no había algo que ya se alimenta, aunque no esté la figura de Milei, no había ya un caldo de cultivo para que una figura ocupe eso sobre el fracaso de determinadas políticas que a pesar de que decían que el Estado garantizaba todo, evidentemente no garantizaba porque había un pibe desesperado necesitado de robar o que sale a robar, saquemos la palabra necesitado, y un sector que opina que frente a ese tipo de cosas puede hacer lo que quiera, incluso quitarle la vida a alguien. Sí, yo creo que es algo que lleva mucho tiempo antes del asesinato de David Moreira, que fue 2014, que tiene que ver con la percepción social sobre las desigualdades y esta idea de que el que no tiene es porque no quiere o porque no se esfuerza, Ya es estaba ahí. histórica, digamos, no tiene que ver con este gobierno o el de Macri, que por ahí vinieron a instalar la cuestión de la meritocracia ya discursivamente. Digo, pensemos en la etapa en los 90 de revista de noticias, creo que era La Invasión Silenciosa, sobre migraciones internas, digamos, ¿no? Digo, la cuestión más del racismo, del clasismo, de cómo es algo que se viene cultivando desde hace mucho tiempo. Yo creo que en Rosario tiene una particularidad que es de las tantas formas en las que podemos digerir esta cuestión o procesar la cuestión de la violencia, ¿no? Convivir con tanta violencia hace un poco que quien se sienta habilitado se apropie un poco de esa violencia, ¿no? Entonces, en una ciudad donde la impunidad está en las noticias, digamos, ¿no? Donde vos ves que esto pasó posterior a lo de David Moreira, pero son historias que se vienen dando históricamente. Un tipo que le roban dos ladrones en moto, le roban su valija con plata, los pasa por arriba y los mata, se generan movilizaciones, termina libre. Y hay casos similares anteriores a David Moreira. Digo, la gente va viendo en las noticias que la impunidad en ese sentido existe, ¿no? Entonces se siente habilitada y después hay que pensar también en las cuestiones de las complicidades y esos pactos de silencio que se vio muy claro en lo de David Moreira, que también tienen que ver con lo mismo, digamos, ¿no? No, viste, acá no pasó nada y el que matamos o el que mataron, porque nadie fue, era un enemigo social, digamos, ¿no? Son cuestiones muy complejas que también tienen que ver hoy o en los últimos años con cómo se instaló, por ejemplo, en relación ya a la violencia vinculada a la narcocriminalidad, esta idea de se matan entre ellos o el ajuste de cuentas, que muy bien mencionábamos al caso del triple crimen, que fue como una bisagra para partir ese discurso. Digamos, Lo primero que se instaló fue eso. que fue un ajuste de cuentas y después hubo todo un movimiento social y militante, no solo del Darío Santillán, sino todo el movimiento político de Rosario o popular, digamos, que torció un poco ese discurso, pero es algo que sin embargo después se volvió a posicionar, porque las estadísticas te dicen que el 70% de los homicidios año 2022-2023 fueron vinculados a narcocriminalidad, pero lo cierto es que se vincula. ¿A qué se llama narcocriminalidad? Esto que decía yo hace un ratito. Pasan tirando a un punto de venta de droga, pero muere un vecino. Y eso le importa solo a su familia y a sus vecinos cercanos. Y no hay una cuestión ahí de inquietud social sobre esas víctimas. Nos alarmamos. Se paralizó la ciudad cuando mataron a 4 laburantes en su puesto de laburo, pero no fueron los primeros, digamos, ¿no? Sino como que hubo ahí una cuestión en la conciencia colectiva de que le puede pasar a cualquiera. Pero esa lectura en los barrios está desde hace muchos años
Y yo creo que tiene sus consecuencias también para el otro lado, para la cuestión esta más de el castigo propio, por mano propia, digamos. Ujú. Bueno, haciendo un poco siguiendo un poco esto de pensar si en el pasado podemos pensar un poco de lo que estamos viviendo hoy. Bueno, en el libro vos mencionás un caso que, así como yo nombraba lo de Villa Moreno, hace un ratito, el caso de Franco Casco también fue un caso súper emblemático para la ciudad, que incluso ahora vienen de conseguir un fallo bastante, bastante bueno para la familia. Eh, con el caso de Franco Casco, en ese momento el Partido Socialista era gobierno de la provincia y bueno, tuvo un rol bastante activo de encubrimiento y de protección a estos policías que asesinaron a un joven en la comisaría séptima a unas cuadras de la terminal. En ese partido socialista, ¿no? Que mucha gente lo votaba con otro tipo de aspiraciones a lo que estamos viviendo hoy con Puyaro. Ya podemos pensar que había algún germen de lo que estamos viendo hoy con un gobierno que se endureció mucho, o sea, un gobierno con un partido socialista muy integrado, pero con un gobernador que dice que si se le acercan las docentes no tiene problema en boxearlo, que bueno, que desarrolla todas estas políticas y endurece mucho a la policía, que está aplicando un ajuste a los trabajadores estatales bien al estilo Milei. Bueno, podemos ver si alguna relación en eso ya se estaba gestando, son cosas parecidas, no tienen nada que No, ver. sí, sí, sin duda. De hecho, a ver, hoy lo que hablábamos en relación a el empoderamiento de la policía actualmente y cómo eso repercute en la manera en la que controla el territorio, relacionado al comercio de drogas, al menudeo y demás. En ese momento el empoderamiento de la policía tenía que ver con otro tipo de reclamo social, que es, en definitiva, es la manera en la que tienen de responder a su potencial electorado, digamos, con esas decisiones. En ese entonces era más vinculado a la inseguridad, como se la conoce, a la cuestión del delito predatorio, el robo en la vía pública, como que la policía estaba muy empoderada y muy legitimada a algo de lo que sucede hoy, de detener por las dudas, digamos, ¿no? No es casual que el año 2014, cuando asesinan a Franco Casco, junto con el año 2015, Todo lo que pasó en 2014. sí, es tremendo. Es tremendo. Y Hay no es que escribir un casual. libro sobre el Sí, 2014. y no es casual. 2014 y 2015 fueron los años en donde más homicidios a mano de la policía hubo en el último tiempo. Y yo creo que tiene que ver con cuando se le va de las manos, porque no es que el Estado dice, se van a matar a cualquiera, sino que legitima que la policía actúe porque hay ciertos sistemas que puede llegar a encubrir y demás. Y bueno, de una manera indirecta se lo habilita. Entonces la policía salía a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y también tiene que ver con la consecuencia de lo que implicó y cómo también se empoderó con esa protección, si bien 3 años después de lo de Franco Casco, los policías cayeron todos detenidos, si 2 o 3 años después fue que los detuvieron, en ese tiempo había como bueno, no pasó nada, y eso empoderó también a la policía. Yo recuerdo de haber registrado mucha cantidad de casos de pibes que decían que los detenían y que en la comisaría les decían, va a terminar como Franco Casco. O sea, el caso Franco Casco no fue solo un emblema para la militancia de decir, Claro. bueno, cómo se construye justicia, cómo se construye un discurso que pueda desarmar esta cuestión de la detención por portación de rostro y demás, sino que también empoderó a la policía para decir, hicimos eso y no pasó nada, podemos seguir haciéndolo. Sí, hubo Sí, movilizaciones. y de hecho hubo casos similares como el de Pichón Escobar muy poco tiempo después. O el del otro chico que no me acuerdo, del barrio Com, de zona sudoeste, que también terminó en el río. Que no muere, ¿no? Godoy, sí, Ah, sí, 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 Godoy creo sí. que era, no me acuerdo. Pero bueno, sí, también Que era familiar que de... él quiere escapar acá en el Parque España, quiere escapar de la policía, se Y tira se al tira río, él. no lo dejan subir. Digamos, después hay una cuestión ahí de la policía habilitando la violencia muy, muy, muy fuerte. Y yo creo que sí que hay un correlato con lo que pasa hoy. No tanto con la violencia así direccionada, salvo estas cuestiones de las detenciones arbitrarias,
sino con la legitimidad que tiene la policía para hacer lo que se necesite hacer para controlar la calle, digamos, ¿no? En ese entonces, quizás la inquietud social pasaba por los robos y todo, por eso también, digamos, esta coincidencia, lo de David Moreira fue en el año 2014, digamos, había ahí Sí. como una sensación social de que nos roban a toda hora. Hubo algunos homicidios en ocasión de robo muy marcados, pero eso es algo que después se repitió con el tiempo, digamos, ¿no? Es un factor que afecta a Rosario como en tantas otras ciudades. Últimas dos, Martín. Ya que lo mencionabas, está el caso Franco Casco como caso policial, pero más allá de lo policial, ¿qué ves vos en común en Franco Casco, en Pichón Escobar, Jonathan Herrera, Bocacha, pibes jóvenes, laburantes o pibes de barrio que son asesinados, pero más allá de lo policial, que bueno, que incluso pueden verlo en el libro, ¿qué tienen en común esos jóvenes como historia de vida más que como historias de muerte? Ujú. ¿Qué ve incluso para ver a quién ve como enemigo el Estado y la policía, digamos? Ujú, ¿Qué es lo ujú. que te viene a la cabeza? Sí, y en principio que eran pibes de sectores sociales en donde los objetivos de vida que uno se puede poner cuestan mucho más, digamos, ¿no? Eh, Desde terminar la escuela hasta conseguir un trabajo con condiciones dignas, hasta mantenerse en ese trabajo. El hecho de circular en su barrio sin correr un riesgo, digamos. A ver, Pichón no había terminado ni la primaria, era un trabajador municipal se había ido a disfrutar unos mangos que había ganado en el casino a un boliche, ¿no? Y termina asesinado en unas circunstancias oscurísimas que nunca se terminan de esclarecer. Eh, yo creo que eso no le pasa a cualquiera, ¿no? No le pasa a cualquier rosarino que anda. Eso sí es algo que marca igual que lo de Jonathan Herrera, digamos. Él estaba simplemente lavando un auto y tuvo la desgracia de que ocurra una persecución cerca suyo y que haya unos policías que estaban habilitados políticamente a disparar a cualquier blanco sospechoso. Se bajaron de un colectivo, eh, vieron como sospechoso a Jonathan Herrera y lo balearon, digamos, ¿no? Son situaciones, son pibes que están expuestos, más allá de cómo también les cuesta o les puede costar, o los obstáculos que tienen en comparación a otros sectores sociales o otros sectores de la ciudad. Son pibes que están expuestos en su propio círculo de vida, digamos. Franco Casco era de Buenos Aires y había venido a visitar a su familia del barrio Palma Granero. Y yendo a la terminal, Estaba yendo. cae en manos de policías que les pareció sospechoso por un vecino que lo llama por teléfono y dice hay un pibe que está. ¿Viste? Entonces, son pibes expuestos sin que lo sepan a cuestiones muy complejas y muy peligrosas, digamos. Eso yo veo en principio como punto en común. Después podemos pensar en otros pibes que fueron asesinados en esas circunstancias que tienen que ver con participación de la policía que sí tal vez estaban cometiendo un robo, pero que bajo ningún aspecto habilitaba el accionar de la policía, tiros por la espalda, digamos, fusilamientos con la persona desarmada en el suelo. Y ahí también es una cuestión más compleja, ¿no? Hay personas que cometen delitos que son acompañados por el policía de la mano amablemente hacia el lugar donde va a estar detenido hasta que Ujú. y hay otros pibes que no tienen ese derecho de ser juzgado cuando cometen un delito, ¿no? Muerte. Eso pasaba mucho en ese entonces también, año 2014-2015. Fue atroz la cantidad de pibes asesinados en contexto de robo, pero como mínimo exceso de legítima defensa, digamos, ¿no? Y después cuestiones mucho más graves que eran pasadas como procedimientos legales. Bueno, por último, ya si te dejamos tranquilo que te estamos No, exprimiendo como un no pasa limón. nada, estoy muy cómodo y la verdad que muy Nosotros interesante, también. charla. Eh, a ver, estamos en momentos donde hay una derecha dura que trata de decirnos que está arrasando con todo y que puede y que va a arrasar con todo, lo cual muchas veces
acá tratamos de que no, pero muchas veces genera zozobra, temor en sectores que rechazan esas políticas. Pero también hay toda una pila de gente, dirigentes sindicales, políticos, etcétera, que juegan un rol desmoralizador muy grande porque te dicen que básicamente frente a eso no se puede hacer nada. Acá creo que te estoy sacando un poco del lugar de periodista y charlaremos como compañeros. En un rato vamos a estar hablando y recordando a Celeste Leprati, bueno, que ha dejado muchas enseñanzas y en pelear, por ejemplo, contra la impunidad de los asesinatos del 2001. ¿Qué cosas crees que pueden pelearse en los barrios, en la calle, que lleven a decir, mirá, no necesariamente hay que tirar la toalla, como nos dicen algunos y algunas? ¿Y qué cosas crees que se puede pelear en la juventud, que es un sector que, como vos decís, está en una, aunque no lo sepa, me gustó esa definición, muchas veces, aunque no lo sepa, están en una situación de riesgo a veces de caer en lo efímero de tener la fama de ser una banda narcocriminal y que morís a los 25 años, o en el riesgo de no tener un laburo, no tener acceso a la vivienda, a la educación, o el riesgo de que te mate la policía, como los casos que estás contando. ¿Qué crees que se puede hacer hoy para tratar de ni que gane esa derecha, ni que prime un discurso desmoralizador, sino que se establezca que se puede pelear? ¿Qué ves vos ahí? Respecto de la juventud como un actor social, yo creo que hay que escucharla. Lo primero que hay que hacer es escuchar a la juventud desde los que tienen la posibilidad de estudiar, desde lo que tienen la posibilidad de militar, desde lo que tienen la posibilidad de, aunque no coincidamos, plantear un discurso, plantear una discusión. Digo que cuando se es joven se está a tiempo de poder dar una discusión y poder transformarla, digamos, pero para eso hay que escucharla. También incluso con la juventud que, como vos decís, digamos, eh, está expuesto de alguna forma a verse tentado en caer en cuestiones que después lo van a poner en riesgo, como puede ser vender droga o meterse en alguna bandita para ir a tirar tiros o salir a robar y demás. También escuchar a ese sector, que es el sector más silenciado de todos, digamos, ¿no? De por qué es más atractivo eso, ese camino tan riesgoso, donde donde se asume la posibilidad de morir o terminar preso muy joven, porque eso es más tentador que cualquier otro tipo de construcción de un proyecto de vida, digamos. Y después más en general, yo creo que se está en una situación muy complicada en cuanto a los lugares de trabajo. La situación en ese sentido es muy difícil en lo personal, eso dificulta mucho todo lo colectivo, pero las viejas tradiciones y antiguas tradiciones que continúan estando en los sectores populares y también en otros sectores, digamos, de generar, digo, también por ejemplo lo sindical, de seguir generando una fuerza al menos discursiva. Y después, bueno, ver qué se puede hacer cuando amerite hacer algo más, digamos, ¿no? Como ocurrió a principio de año con una serie de movilizaciones, manifestaciones por las medidas de Milei, que después parecieron disiparse, al menos en esa magnitud, que fueron 2 o 3 concentraciones re grandes en el Monumento de la Bandera o en otros puntos del país. Digamos, también, bueno, ver incluso desde la autocrítica qué es lo que nos mueve a esas grandes movilizaciones que de alguna forma repercuten en las decisiones políticas y qué es lo que un poco plancha eso, ¿no? ¿Por qué de repente no hay manifestaciones, no hay movilizaciones? Digo, si se espera la decisión más sindical o si es simplemente, o si es por alguna otra cosa, digamos, ¿no? Que nos tiene ahí un poco medio estancado. Puede ser simplemente porque individualmente mucha gente está devastada, digamos, ¿no? Y está buscando cómo sobrevivir día a día. Pero me parece que siempre está esa llama ahí, ¿no? Como para sentir que se puede salir a la calle, digamos, ¿no? Pero bueno, es un panorama complejo. Yo creo que todavía estamos digiriendo lo que es que nos gobierna un tipo como Milei.
Bueno, ojalá que la llama se prenda y haremos todo lo posible para colaborar con nuestra brasa. Bueno, Seguro. hablamos con Martín Stoyanovich de todo un poco, les recomendamos que lo lean y que compren su libro que está realmente bueno. Gracias, Martín. No, gracias a ustedes, Gracias. chicos. Muy, muy linda la charla. Lo mismo Lo decimos, disfruté muy mucho. bueno siempre escucharte y la seguiremos. Gracias.